Vamos a hablar ahora del voto joven en la provincia de Santa Fe. Recuerden ustedes que dábamos cuenta días atrás de un pronunciamiento del Tribunal Electoral que habilitó esta instancia para jóvenes de 16 a 18 años, aunque no había una ley que así lo estableciera en la provincia, sí una norma federal a la cual adhirieron casi todas las jurisdicciones, a excepción de la provincia. Hubo una presentación de legisladores para que se habilitara este derecho a los jóvenes. Hubo algunas impugnaciones. Tiene que resolver el tema la Corte Suprema. En línea para conversar el tema, el presidente del máximo tribunal de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Doctor Guillermo Sisman le habla. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Traté de resumir sintéticamente un tema complejo. ¿Y en qué estado se encuentra hoy por hoy la situación, el voto joven en la provincia ante la inminencia de las PASO, el 16 de julio? Bueno, hoy se encuentra vigente el voto joven y los padrones, se han confeccionado en ese sentido. Los padrones son los mismos padrones de la elección nacional, lo cual es una ventaja, con la única diferencia de una muy poca cantidad de jóvenes que cumplen años exactamente hasta el día de la elección general local y el día de la elección general nacional. 2 meses de diferencia entre julio y agosto. Claro, exactamente. Eso reduce el acervo de unos 84.000 jóvenes, lo reduce un poquito, pero bueno, está vigente con 2 recursos que han sido interpuestos ante el Tribunal Electoral, un recurso de reconsideración. Luego, ante la advertencia que el Tribunal Electoral le hace a los hermanos Deschi, que son apoderados, creo que de Partido País, de que el recurso, de que este recurso de reconsideración no se podía reconvertir luego en un recurso de inconstitucionalidad, los hermanos Deschi interpusieron como recurso autónomo el recurso de inconstitucionalidad, de modo que el tribunal tiene que resolver estos 2 recursos. Seguramente en el curso de la semana va a resolver el recurso de reconsideración, porque está a punto de presentar su dictamen el procurador, y luego se tramitará el recurso de inconstitucionalidad. En paralelo con esto, en el día antes de ayer, creo que fue, los hermanos Deschi a su vez hicieron una presentación directa, digamos, una suerte de per saltum ante la Corte, pretendiendo que la Corte, digamos, en alguna medida lo corra el Tribunal Electoral de la tramitación de estos recursos y se aboque directamente la Corte para resolver la suspensión, la pretensión de ellos, de la vigencia del voto joven en Santa Fe. Este es un pedido, ellos lo titulan como pedido de avocación. La avocación en nuestro derecho está regulada de manera taxativa. Son muy claros los supuestos en los que procede la avocación de la Corte y en los que no procede. De modo que lo primero que se hizo ayer, cuando tuvimos el acuerdo de la Corte, fue tanto el procurador como quien les habla nos excusamos, porque obviamente no podemos intervenir en algún pedido que pueda implicar revisar nuestra propia decisión, lo que se hizo fue dar lugar a la intervención de un procurador subrogante. Ayer la Corte decretó eso, ¿no? Aceptar nuestras excusaciones, integrar con un procurador subrogante y correrle traslado del pedido del Partido País al procurador subrogante, de modo que una vez que el procurador subrogante conteste, la Corte, integrada por el resto de mis colegas, tendrá que resolver si hace lugar a este per saltum o si lo rechaza. Entre tanto, los recursos del Tribunal Electoral continúan, se siguen tramitando, y bueno, si eventualmente la Corte rechaza el per saltum, seguirán tramitándose a los efectos de que finalmente la Corte, por la vía correcta, si tiene que intervenir, intervenga a través de un recurso de inconstitucionalidad. Pero lo más importante, usted decía al comienzo, hoy por hoy el voto joven está, digamos, vigente en Santa Fe por el fallo del Tribunal Electoral, y hay que ver qué define la Corte sobre estos planteos que se han hecho al respecto, ¿no? Exactamente. Lo único que está pendiente por fuera del Tribunal Electoral tiene pendiente 2 recursos que están en tiempo, que se han tramitado como corresponde, de manera oportuna, y está pendiente este pedido de per saltum, digamos, que es una suerte de figura que nunca la Corte admitió en Santa Fe, de modo que habrá que esperar que resuelven mis colegas, esperar en el sentido de que la única forma de que el Tribunal Electoral paralizara o dejara de tramitar estos recursos
de los hermanos de Deschi, es que la Corte hiciera eventualmente lugar a este persaltum, ¿no? Entiendo. Brevemente, la discusión de fondo, en parte de la doctrina, era, digamos, se está de acuerdo con que había una ley federal y que muchas provincias adhirieron y que es un derecho y un contrasentido que un joven de 16 años y medio vote a presidente, a diputado, senador nacional y no a gobernador intendente, pero que hacía falta una ley porque si no, digamos, el tribunal terminaba haciendo las veces de legislador o de convencional constituyente. ¿Qué mirada tiene al respecto sobre esa impugnación que se hace? Mire, bueno, fíjese que hay sobrados casos de la Corte Nacional, ¿no? Como para que este argumento se desvanezca, ¿no? Por su propio peso. Y también en la Corte Provincial. Nosotros, en muchos casos, hemos intervenido, es decir, ¿para qué está un tribunal? Para resolver un caso. Un caso a veces implica interpretar la Constitución, casi siempre, ¿no? Y las leyes infraconstitucionales. Mire, si a mí se me plantea un caso donde se está desde el Tribunal Electoral cuestionando una discriminación a un acervo, digamos, a un grupo, a una minoría etaria, por el hecho de pertenecer solamente a un territorio, que es la provincia de Santa Fe, y que este perjuicio que le impide ejercer el derecho al voto a estos jóvenes no existe en ninguna otra parte del país, yo no necesito ninguna ley para resolver esto. Como juez y como tribunal electoral tengo que resolverlo. No le puedo decir, señor, vaya y espere que la legislatura, después de 12 años no lo hizo, no sé, se toma otros 12 años para resolverle el problema. La legislatura tiene la posibilidad de resolver un problema con carácter general. O sea, un legislador no puede hacer una ley para una persona en particular. Un legislador normalmente hace una ley para la generalidad. Ahora, cuando una persona tiene un conflicto, o un grupo de personas tiene un conflicto que consideran afectados sus derechos, ¿a dónde van a pedir que se los reparen? ¿A la legislatura, al gobernador o al Poder Judicial? Pues si no, tenemos que cerrar la persiana y bueno, dejemos al Senado de la provincia, a los diputados y al gobernador. La última. Y de paso nos ahorramos unos pesos, ¿no? Que es el sueldo de los jueces. En la última, apelando a su conocimiento como especialista y experto en derecho penal, está, bueno, en discusión hoy por hoy en Santa Fe qué hacer con el tema de las amenazas a las escuelas. En principio, la investigación fiscal detectó que había una especie de broma de muy mal gusto de algunos jóvenes que asistan a los colegios, que puede haber enfrentamiento entre colegios o un intento de que no tomen un examen. Recién hablaba con la fiscal regional que decía que esto ya es resorte del juzgado de menores que va a intervenir. Pero yo le preguntaba sobre la responsabilidad parental. ¿Usted cree que los padres deben pagar por este tipo de indisciplinas graves de sus hijos? Bueno, no, sin duda que si pagar, sí, claro que tienen que pagar. Si se pudiera comprobar esta situación, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal en principio es personal, digamos, y subjetiva, digamos, no hay un criterio de responsabilidad objetiva en materia penal. Yo entiendo la pregunta y sé que hay sin duda la responsabilidad parental que tiene que ver, digamos, especialmente en un contexto, ¿no?, como el de Rosario. Claro. Verdaderamente es algo. Porque aparte en ese marco la amenaza es verosímil, digo. Porque ahora, no hay ninguna duda que esto que provoca, además de una alarma social y una situación de temor de muy poco control, también provoca un perjuicio económico desde todo punto de vista, y sin duda que si un chico comete un daño, digamos, reparable o resarcible económicamente, los padres deben responder. Lo que pasa que, bueno, estamos en una ciudad con muchos problemas. Me parece que, aparte atravesando un momento muy difícil como es la dinámica electoral, ya uno no sabe de dónde salen, digamos, los disparos, pero bueno, esto es el resultado de muchos años de haber ido perdiendo un actor central, digamos, en el control y en la pacificación del territorio, que es la policía. Lamentablemente, bueno, el ministro está haciendo unos esfuerzos muy grandes, es un ministro muy nuevo, pero usted ve que los hechos se repiten las modalidades comisivas, se repiten los lugares, van rotando los lugares, desde los hechos más pequeños que tanto
tanta molestia le generan a la gente, como los robos de celulares, que ya es prácticamente un deporte, fundamentalmente en lugares de concentración urbana, ¿no? El centro, los parques, Puerto Norte, los boliches donde van los chicos, a situaciones mucho más graves que afectan en general a los sectores más vulnerados y que se concentran bastante en los barrios periféricos, que son los homicidios, pasando en el medio por una gama de delitos entre las cuales aparecen las extorsiones, las extorsiones generó una nueva modalidad delictiva de bajo costo para los que la llevan a cabo, pero generó también una segunda cuestión, que es que ahora cualquiera digamos, extorsiona, no sé si me explico, porque aprovechan, digamos... Y hay un clima de época, ¿no? Hay un clima de época y un modus operandi, entonces bueno, cualquiera se... los bromistas, o sea, de un lado tenemos grupos, que usted sabe que la Fiscalía ha trabajado muy bien, y algún sector de la policía, porque muchos que se han lanzado a esta aventura de extorsionar en serio, ¿no? Pidiendo montos más módicos, digamos, han sido atrapados, porque no son estructuras con logística, con organización, etcétera, sino que lo que hacen es aprovechar, digamos, el miedo que generan esas otras estructuras para montarse, digamos, sobre un negocio que es muy redituable. Y han sido atrapados. Lo que pasa es que ahora se suman los bromistas, con lo cual tenemos un cóctel explosivo que la verdad es de muy difícil pronóstico en cuanto a qué puede pasar respecto de su control, ¿no? Ministro. Entonces a esto le suman las fake news con mensajes alarmantes. Bueno, estamos atravesando un momento difícil. Gracias, ministro, por estos minutos con la radio. Saludos.